hermana, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Sé que Dios tiene un plan en tu vida porque aceptaste y tú quieres que otro sea edificado a través de tu testimonio. Preséntate, danos tu nombre. Si quieres decir de dónde eres originaria, preséntate. Gloria a Dios, bendito eres Señor. Te damos gracias por este precioso día, por esta oportunidad de estar aquí pues en Aliento del Cielo, ¿verdad? En la emisora de mi casa, donde pertenezco, donde le sirvo a Dios. Y gracias a Karen por esta oportunidad que el Señor le puso en su corazón para darme a mí, poder explicarle a ustedes y darle pues un poco de lo que Dios me ha dado a mí. Porque así dice el Señor, da por gracia lo que por gracia he recibido. Mi nombre es Hircania Francisco, estoy aquí por la misericordia de Dios, soy dominicana, ¿verdad? Vengo de la misma tierra de nuestro pastor Juan Carlos Harrigan. Y pues estamos aquí para hablar de lo que sabemos hablar, que de nuestro Cristo, de nuestro Dios poderoso, del Amén. que ha hecho posible que estemos aquí de pie. Eso es así, Hircania. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Pero queremos conocerte. Queremos saber quién fue la niña Hircania. ¿Cómo fue tu niñez, Hircania? Cuéntanos un poco. Gloria a Dios. Así como yo conocí al Señor ya, ¿verdad? Adulta, pues siento que desde niña tenía como una asignación en el amor, en lo que es Dios, el amor. Y así yo siento que fue mi niñez, ¿verdad? Una niñez llena de cariño, de amor, de familiares que me aman, mi mamá, mi papá. Y pasaron cosas en mi niñez, en mi vida, que crecí y veía que había algo que necesitaba saber. Soy segunda hija de 4 hermanos de madre y primera de 4 de padre. Entonces ahí conocí pues mi origen, un poco así como medio raro, pero que no tuvo trascendencias en mi vida, porque cuando conocí la verdad, pues para mí fue como, tengo 2 mamás, tengo 2 papás, y para mí fue de gran gozo. Wow. No hubo en mí, ya cuando conocí realmente la verdad, problemas en mi corazón de dolor o de resentimiento. No fue así, no jamás. Entendí a mi mamá lo que me habló, y entendí a mi papá, y pues los amaba de todas maneras. Wow. No nos vamos a adelantar tanto, Hircania, pero me contabas fuera de los micrófonos que cuando eras una niña muy pequeña, padecías mucho de tus bronquios. Sí. Estabas enferma siempre. Amén. ¿Qué pasó en A ese la edad tiempo? de 2 años me cuenta mi mamá que yo comencé a sufrir de asma. En mi país le dicen el pecho apretado. Es donde uno como que se asfixia, no puede respirar, los bronquios Cierran. se le cierran, y la respiración es dificultosa. Entonces, pues ahí yo duré muchos años con esa afección. Y en el transcurso de ese tiempo, pues mi mamá, en su inocencia, en su necesidad de que yo me sanara, tanto me llevaba al médico, al doctor secular, como también hacía como remedios curanderos, como le dicen en mi país. Ella me daba diferentes tomas que le decían personas que eso curaba el asma. Y por ejemplo, una que yo recuerdo era que ella hervía como la suela de zapato con café. Wow. Y me daba a tomar eso. Wow. Otra que recuerdo es mi cabello. Ella me cortaba como de la corona de la cabeza, como un poquito de cabello. Y esos cabellos los enredaba y con un clavo lo clavaba en una mata, como con mi tamaño, ahí en mi tamaño, la clavaba el clavo, y que según yo fuera creciendo, pues se me iba a ir la enfermedad, ¿verdad? El asma. Y entre tantos otros, como café con aceite de higuera,
y diferentes remedios, ¿verdad? Bueno, yo estoy en esa batalla, ¿verdad? De mi mamá trabajando, me mandaba al campo donde mi abuela, a Puerto Plata. Mi abuela ya en este tiempo todavía está viva, tiene 102 años. Un Wow. privilegio, el amor de la familia, ¿verdad? Porque es una reliquia. Ajá. Y ella pues se trasnochaba conmigo. Yo recuerdo que mi abuela se pasaba las noches enteras conmigo meciéndome en una mecedora, porque cada vez que me iba a acostar en la camita, pues comenzaba yo a asfixiarme. Y Wow. ella con el temor, ella pues amanecía conmigo meciéndome en una mecedora, me daba los remedios, me daba diferentes cosas, miel de abeja con sábila. Y bueno, así pasé un buen tiempo, ya como hasta los 12 años más o menos fue esta situación del asma. Y entonces ahí en el desarrollo pues ya se me fue. ¿Eso te provocaba inseguridad, Irkania? ¿Te provocó ser enfermiza, ser sobreprotegida por tu abuela? No, No te... no me No. provocó inseguridad. Siempre fui una niña como Oh, independiente. wow. Siempre fui bien madura. Wow. Y podría yo decir que era un poquito como sabia, Ajá, sabichosa, ajá. imponente, como tenía mis ideas y era un poquito fuerte. Eras independiente Sí, en tus y yo era ideas. independiente, sí, Ujú. era muy En independiente. la es- Ese trato y ese Ujú, cuidado y el yo ser tan enfermiza no me dañó, yo diría así. ujú. He escuchado y he visto que hay niños que son enfermizos y son sobreprotegidos y Ujú. que son muy como consentidos Ajá, y a veces se ponen un poco malcriados. sí. Eso no fue tu caso. No, no fue mi caso. ¿Te corregían aún siendo enfermiza? Sí, Te sí, corregían. me corregían. Mi mamá me corregía, mi abuela me consentía más. Oh, Sí. Allá cuando mi mamá me mandaba al campo, a donde mi abuela, pues nos íbamos a vacaciones y mis primos, todos los hijos de sus hermanas y eso, pues allá era nuestra cita. Ya nos juntábamos y pasábamos las vacaciones bien chévere, es jugando en la increíble. tierra allí, buscábamos como unas canoas, le dicen allá, que son de la mata de palma, Ajá, son como unas hojas anchas, y ajá, ahí nosotros hacíamos como si fuera un carrusel, un carrito. ajá. Nos subíamos ahí, por ahí bajábamos, por esa, Dios mío, libres. sí, como una bajada bien, bien larga, y ya caíamos en el fondo, que había como una cañada, como un río. Ajá. Y de allá volvíamos y eso ahí nos pelábamos por todos lados, ¿no? Era un Nos tiempo dábamos hermoso. golpes y de todo, pero era algo, nuestra diversión, era algo, Wow, algo chévere allí en el campo, en la montaña, bien, bien lindo. qué Eso hermoso. fue una niñez preciosa que recuerdo. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Tuviste dificultades en la escuela, Irkane? No, Ujú. en la escuela fui bien inteligente. Mm, A pesar de que tenía en esos tiempos que me daba el asma, pues tenía que dejar de asistir. faltabas mucho. Sí, pero algo que me pasaba a mí es que y siempre lo he sido, es constancia. Soy Ajá. constante, entonces me ponía como al día, estudiaba más de la cuenta, me ponía, quería estar a la par Ajá. y entonces nunca me afectó. Ujú. Fui una niña bien inteligente, mis notas eran sobresalientes. Wow. Hice mi escuela, bachillerato y fui a la universidad y todo, terminé eh, correctamente y siempre fui con buenas notas. Wow, qué hermoso, Sí, Irkania. Pero siempre llevabas ese vacío. Eso que tú querías saber, que había algo que estaba incompleto en ti. sí, sí. No le Este, preguntabas a ningún familiar. ¿A no, quién acudías? no. Recuerdo que yo a mi temprana edad tenía una tía mía, Ujú. ella vivíamos en la casa de mi abuelo y ella vivía al lado, era hermana de mi abuelo, tía de mi mamá y ella, este, yo recuerdo que un día le dice a mi mamá, Mercedes, tú tienes
que decirle la verdad a Hircania. Mm. Y yo pues escucho esto y yo llego un momento a pensar, pero ¿será que yo no soy hija de mi mamá? ¿Qué pasa? Yo me quedé con eso. Bueno, y estoy pensando y a veces me llegaban esos pensamientos. ¿Cuánto tiempo duraste con eso que tú escuchaste, esa plática? Eso más o menos mi mamá ya me cuenta como a los 15 años más o menos, antes de los 15 años. Pero tú, Y ¿a esto qué edad y esto escuchaste? yo lo escuché como a los 12 más o menos. Wow, wow. Sí, esto entonces entro en un sistema como con mi mamá un poco rebelde, Tú ya no la sentías tu mamá. ya, exacto, ya como que me ponía malcriada con ella, pero siempre amaba a mi mamá. Yo siempre he amado a mi mamá con un amor inmenso, Ajá. sí, con un cuidado siempre con ella toda la vida. Desde pequeña yo trataba como de cuidar a mi mamá y a veces era malcriada con ella porque pensaba como que yo sabía más que ella o que ella no tenía razón en algunas cosas y yo se la discutía. Le Ajá. decía, mami, no, que tú es así o que tú es así. Ajá. Y mi mamá me decía, malcriada, no seas malcriada. Bueno, llega un día que mi mamá va a salir y yo llego y de malcriada, que no sé con quién ella va a salir, le digo, sí, vete para donde tú vas y quédate. Y cojo su almohada y una sábana y se la tiro. Dios mío. Mi mamá va a salir con su hermano, un tío mío que yo amaba con todo mi corazón, ya no está en esta tierra. Ajá. Y, y mi mamá se devuelve y me da una tremenda pela. Dios mío. Y me dice entonces que tenía que hablar conmigo. Ahí entonces ya mi mamá me cuenta cómo pasaron las cosas con mi papá, con ella. Y algo sorprendente en mi vida, que yo, pues a raíz de saber eso fue como una libertad para mí. Wow. En vez de ser lo contrario, como que mi corazón se llenara de rencor o de soledad o de resentimiento, para mí fue como un gozo yo conocer a mi verdadero papá y como saber que también mi papá me amaba y que yo nunca sentí la diferencia. Esa era la Y verdad que te habían ocultado. exactamente, sí. El Señor que Que te me, había... que, que me crió no era mi papá verdadero, era mi padrastro, pero Oh. siempre me crió como su hija, igual que mis hermanos. Te decía fuera de micrófono, Hircania, que qué hermoso encontrar una persona así. Te decía, ese hombre fue un José Amén. Así es. que te crió Sí, sin diferencia. sin diferencia completamente. Y tú amando a ese Y hombre. yo amando a mi papá, y yo sentía al contrario, que sentía como que mi papá me quería más a mí que a los otros. Wow. Porque yo siempre estaba como en sus piernas, tanto a él como a mi mamá, a mí me gustaba como peinarlos. Y siempre fui como bien apegada, creo que por lo mismo de la enfermedad, yo era como apegada, yo era siempre, me gustaba estar como con ellos. Ajá. Desde mi niñez yo no fui una niña que me gustara mucho los niños, como jugar, Ajá. como con las cosas de niño. Yo fui siempre como un poco más madura, me gustaba más estar como entre los adultos, Ajá. es la verdad. Wow. Hircania, antes que continúes, si tu papá te daba todo ese amor de niña, Ujú. ¿por qué sentías tú esa soledad, ese vacío, como que hacía falta algo? Fue a raíz de cuando escuché la conversación Cuando de mi escuchaste. tía. Antes Sí, tú estabas antes no. tranquila, Estaba bien, viviendo. sí. Ahí dije, pues hay algo, ¿qué será lo que tengo que saber? Ujú. Y llegué a pensar en algunos momentos que era que mi mamá no era mi mamá. Antes de pensar que era mi papá, que no era mi papá, sino que era mi mamá. Wow. Pero ahí entonces pasó esta situación y mi mamá me cuenta. Pero cuando yo conocí a mi papá verdadero, Ujú. vi mucha afinidad de mi forma de ser. Ahí Que conectaste. sí, vi que yo me parecía mucho a él y físicamente me parezco a él Wow. y en mi forma de ser. Mi papá es bien cariñoso, es una persona bien servicial, se da por el otro. Y cuando lo conocí, pues yo simplemente lo quise.
Yo simplemente lo amé, dije, ay, tengo otro papá, y yo no lo cuestioné, ni a mi mamá menos, de decirle como, ¿por qué tú no me contaste antes? O ¿por qué tú hiciste eso? ¿Tu actitud cambió con tu mamá? ¿La rebeldía se fue? Sí, se fue y tampoco nunca le reproché, ni me sentí mal, ¿no? Yo me sentí como libre de que, wow, ella me dijo la verdad, me contó las cosas como son y yo la acepté así y me sentía bien. Yo pensaba, bueno, tengo dos mamás porque decía, mi abuela es mi mamá y mi mamá es mi mamá y también ahora tengo dos papás Wow. y a los dos lo amé igual. Ya el que me crió partió con el Señor, la gloria es de Dios y pues mi papá está vivo, mi papá verdadero, Ajá. y tenemos una bien linda relación. Wow, Sí. wow. ¿Qué importancia tiene que la mamá nunca le hable mal a un hijo, sea cual sea las circunstancias de su padre? Eso es algo como mágico, Ujú. eso es algo muy importante Poderoso. porque de nosotros depende la sanidad de nuestros hijos. Cuando nuestros padres, sea por el lado de la mamá, o sea, por el lado del papá, Ujú. le habla mal a sus hijos de uno de ellos, le está ocasionando una raíz de amargura, le está provocando malas acciones, Sentimiento. malos sentimientos a su hijo, que luego va a tener malas consecuencias. Wow, Sí, wow. yo en mi matrimonio, de eso traté todo el tiempo, de tratar de tener a mis hijas sanas en su corazón, con respecto a su papá y a nuestro matrimonio. Wow. No vamos a alargar para allá, pero Adelantarte. vamos, sí. Wow, es impresionante saber con una madurez a una niña que diga, bueno, ahora tengo dos mamás, Sí. tengo dos papás, y Amén. seguir con una actitud de alegría, porque tú siempre has radiado alegría, siempre Amén, hay sí. ese gozo en ti. Sí, amada, así es. Sí, qué maravilloso, Irkania. Mis hermanos somos, bueno, con los que me crié, Ujú. ya como a los 21 años, más o menos, es que conozco, mi papá se casa y tiene hijos. Wow. Entonces ya yo tenía 21 años cuando mi papá tuvo al segundo. Ajá. Ya tenía una hermanita que me la presentó ahí cuando lo conocí, cuando supe que él era mi papá. Ajá. Y entonces pues yo me iba a la casa de mi hermanita con su mamá, de ella, y llevábamos una muy linda relación. Mira, Yo me vaya. sentía feliz Ya tenías tres, ya no eran dos mamás. Tu madrastra también, No, ¿no? no, la mamá y yo nunca tuvimos así como tanta, Afinidad, ni conexión. bien ni mal. O Ok. sea, ella era un poquito seca, era una Mm, persona un poquito seca y ujú, no, simplemente me trataba, me mm. aceptaba, pero no tuvo esa cononía como de que hay una hija o así, Ajá. no, sino Ok. la hermana de su niña, De la de niña. la niña, sí. Ajá. Sí, creo que yo le llevo 8 años a mi hermana después de mí, que es la primera de mi papá. Ajá. Y luego mi papá se casa con ella, no era casado, Ajá. tuvo la niña, pero se casa luego, entonces ahí tengo 3 hermanos con mi Wow. papá y la que es esposa. Entonces con ella sí tuve muy linda relación, con Wow. la mamá de mis hermanos pequeños, de mis menores. Wow. Ella siempre, pues sí me aceptó bien, tuvimos buena relación y Ajá. al nacer mi hermanito, su hijo primero de ella, yo la cuidaba, la Wow. atendía, la ayudaba con él y ella siempre me trató como una hija más. Wow. Qué Sí, maravilloso. sí. Tu familia siempre se extendió. En algunas, sí, extendida y en armonía. Sí, realmente soy de una familia unida, este, de abuelos, los hijos, Ujú, los ujú, sobrinos, los primos, ujú. llevamos muy buena relación. Qué Somos, hermoso. somos unidos, nos reunimos los cumpleaños. Cuando mi abuela cumpleaños específicamente,
así las tías, las mayores, pues todos nos reunimos, nos juntamos y somos bien, nos Unidos. llevamos bien. Qué hermoso. Sí, Sí. he visto. Aquí estamos en Kansas City y somos una familia larga. Eso era lo Hay que te más iba a de decir. 100, ciento y pico de familias aquí tengo. Vi unas fotografías que tú compartiste la vez pasada Sí. y es una familia hermosa, grande, grande, increíblemente grande. Y qué Y maravilloso. estamos Irkania. todos aquí. Mi Wow. abuela lo fue jalando a todos. Qué bueno, qué Sí. maravilloso. Es impresionante, Irkania, cómo una niña puede crecer sana cuando su mamá no le habla mal o tiene, aunque haya nacido en situaciones Ujú. no, Sí. no correctas, pero no tenías dañado tu corazón. No, le Qué doy gracias al importante. Señor. Eso es precioso cuando podemos, que nuestros padres puedan canalizar eso, lo puedan hacer así. Ujú, ujú. Mi mamá nos cuidó de una manera tal que también somos 4 hermanos que es uno. Wow. Somos uno, éramos una familia de 6, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Y siempre fuimos bien unidos. Ahora mi papá, a los, creo que más o menos 15 años, mi papá viene a los Estados Unidos. Mm, Y entonces abandona a mi mamá, o sea, se queda aquí. ajá. Y mi mamá se queda con nosotros allá en República Dominicana. Wow. Y entonces aquí pues él se casa. Se casa y tiene otra familia, otra pareja. Nunca tuvo hijos con ella, pero sí le crió a los nietos y a los hijos de ella. Y mi papá entonces ya nos atendía como en lo material. Le Mm, mandaba a mi mamá, ujú. pero lo que podía, no es lo mismo cuando el hombre está. Mi Mm. mamá básicamente nos crió sola. Wow. Nos crió con mucho trabajo. Mi mamá cosía en una fábrica de costura. Mi mamá es modista. Wow. Y ella entonces nos crió ya de ahí en adelante básicamente sola. Mis Wow. hermanos pequeños estaban bien pequeñitos. Wow. Y ya ella entonces con sabiduría, con amor y con todo el cuidado, ella con muchas vicisitudes. Nosotros recuerdo que vivíamos en una habitación, dividida en 2, Wow. donde estaba una mesita con 4 sillas, una mesita con una estufita pequeña, Ajá. 4 mecedoras, y entonces allá estaba la cama, 2 camas, donde estaba mi mamá y mi papá y mi hermano varón dormían juntos, Ajá. y en la otra parte las 3 hembras, Wow. en el mismo cuarto. Nos dividía un trechito así. Dios Y mío. así en esa familia yo me crié, pero con mucho amor y con alegría y con unidad, Qué hermoso. aún a pesar de que teníamos mucha escasez económica. Ujú, ujú. Sí, Qué hermoso, Irkania. Esta fue la vida de Irkania, una mi joven. niñez. Sí. Es increíble. Terminaste la universidad, te graduaste, Sí. pero me contabas, Irkania, y me impactó esa amiga que tenías en la universidad. Cuéntanos. Sabe que, como te decía ahorita, siempre tuve como me gustaba estudiar Ujú. y decía, voy a terminar mis estudios, quiero terminar mi carrera y traté siempre de hacerlo así, Wow. de llegar a ser profesional. Soy licenciado en contabilidad. Ajá. Ahí conozco una amiga en la escuela, desde el bachillerato. Ajá. Nos conocimos ahí en octavo. Ujú. Y entonces hicimos como una conexión, como un amor a primera vista, como Wow. dicen, Ajá. en la amistad. Ajá. Y esa amiga y yo desde ahí hasta toda la vida todavía somos uña y dedo, como dicen, Wow. uña y mugre. Ajá. Sí, mi amiga, mi hermana que me dio a conocer a, yo te podría decir, lo mejor que le puede pasar a un ser humano Wow. es conocer a Cristo. Amén. Así Y es. ella fue la que me lo dio. Por eso es una persona para mí tan importante, la amo, es mi amiga, mi hermana, mi consejera, Ujú. es una persona con la que cuento para todo, Wow. Pero sí, incondicionalmente. es increíble. Pero ella tenía una táctica. Sí, ¿Cuál preciosa. era eso que te hacía?
Ella se llama Griselda. Ajá. Su nombre real es Juana Peralta, pero cariñosamente Griselda. Ajá. Ella le gustaba siempre las cosas de Dios. Y ella comenzó a ir a un ministerio llamado Florecillas de Jesús en República Dominicana. Ajá. Era de la iglesia tradicional. Entonces ella me invitaba y yo me iba con ella. Wow. Nos gustaba las dos, me gustaban las canciones, los muchachos tocaban con guitarra y ahí pasábamos una hora preciosa junto con todos esos jóvenes. Ajá. Pero luego pasa como un año más o menos de nosotros estar en ese ministerio y ella entonces conoce realmente a Cristo. Ella se convierte al Señor en una campaña que hizo el presidente del concilio al que pertenecí antes de llegar aquí, Pastor Tony Torres. Dieron una campaña en República Dominicana. Ajá. Y así como va el pastor a Honduras, a otros lugares. Ajá. Y allá en el estadio, ella se convierte al Señor cuando hacen el llamado. Wow. Entonces de ahí comienza a visitar la iglesia Espíritu de Hermandad. Y entonces ella también quería que yo asistiera, pero ella comenzó, yo iba a su casa y ella entonces me decía, Irkania, ven a ver esto. Y abría la Biblia y buscaba un texto bíblico y entonces me lo leía. Wow. Y me lo explicaba. Ajá. Ya yo iba a su casa y yo iba buscando que ella me leyera la Algo Biblia. de la Biblia. Porque me gustaba, me llenaba, como que yo sentía como un cosquilleo, como que sentía como algo bueno. Wow. Yo no sé cómo explicarlo, pero me gustaba que ella me leyera la Biblia y me explicara el texto bíblico, lo que eso significaba. Yo nunca tuve eso de la palabra del Señor. Mi mamá nunca fue idólatra, tampoco nunca conocí idolatría en mi casa, ni santo, ni rezo, ni nada de eso. Mi mamá siempre oraba con la Biblia. Ella tenía su Biblia y la leía. Y eso era lo que yo conocía. La Biblia, conocía a Dios. Nunca conocí de santos en mi casa ni nada de eso. Le doy gracias al Señor porque mi mamá nunca nos enseñó a nosotros idolatría en mi familia. Y entonces eso creo que me ayudó, como cuando yo recibí al Señor, me ayudó a recibirlo, a conocerlo, porque no tenía ninguna ataduras de esas de idolatría. Entonces Gris me enseñó la palabra así, me leía un texto bíblico y esa fue la técnica que ella usó para que tú también yo te pegaras también conociera al Señor. Y luego yo hice eso mismo. Yo hacía lo mismo con mis amigas, con mis otras amigas. Entonces yo, a raíz de ahí, ya de que me convierto, me voy a la iglesia con ella, duro un tiempito que solamente iba de visita. ¿Qué pasó cuando fuiste la primera vez? Cuéntame. Sí, cuando voy la primera vez yo me siento atrás, grilla, como ya era de ahí, sabía, ella se sentaba adelante. Yo también fui siempre así, me gustaba sentarme adelante en la escuela. Era de mi apellido, era de como de los últimos, pero me gustaba sentarme adelante. Me gustaba hacer de adelante a adelante todo el tiempo. Así en la iglesia también me sentaba adelante. Y bueno, cuando llego a la iglesia, llegar a la iglesia que yo me congregaba era un júbilo. O sea, siempre estaban adorando, canciones movidas, cantando y con algarabía. Pero cuando llegaba el momento de orar por las personas que hacían el llamado, yo veía, eso me extrañaba, ¿verdad? Para mí era extraño. Y yo, pues voy con mi amiga y me quedo atrás. Voy con Gris. Y yo decía, ay, a mí no me van a hacer eso que le están haciendo a la gente. A mí no me van a tumbar, no, a mí no me van a poner la mano, decía yo. Pero ya llevaba un tiempo yendo a la iglesia y me sentaba atrás, pero a raíz del conocimiento ya de lo que yo escuchaba, de la palabra, entonces yo me iba como conectando, ya yo llegaba y comenzaba a adorar y me sumergí en la adoración. Y me iba, cerraba mis ojos y yo comenzaba a adorar y en muchas ocasiones
yo estaba aquí en el banco, en el medio, por ejemplo, y de repente yo estaba en el pasillo. Wow, ni te dabas Ni me cuenta. daba cuenta y yo cuando me abría los ojos que veía que yo estaba ahí, yo volvía para atrás con una vergüenza. Ajá. Y hacía así que no me estuviera viendo nadie. Y así, digo yo, y yo sentía eso como que me tomaba, como Ajá. que. Y bueno, de repente un día yo digo, ya que sé que las personas la tocan y reciben el espíritu, y yo le digo, Señor, pues yo no quiero que nadie me ponga la mano. Yo quiero que tú mismo me ponga la mano. Wow, Yo quiero que sea tú, Señor, que me toque. wow. Y yo hago así, estoy un domingo ahí en adoración, sumergida en la presencia del Señor, y de repente, amada, yo no sé cuándo yo llegué, pero yo estaba allá adelante. Dios mío. ¿Qué dijo Gris? yo estoy allá adelante. Ya Gris me iba diciendo, ella me decía, vamos conmigo para allá adelante. Y yo le decía, no, yo me siento bien aquí atrás. Pero vamos, que ya tú vas a entender mejor y vas a escuchar bien, no te quedes ahí atrás, ven a sentarte junto conmigo. Pero no me convencía, yo me quedaba allá atrás. Bueno, me voy allá adelante, amada, y de repente comienzan a orar, yo cierro mis ojos, Dios yo llego mío. allá sin darme cuenta, y cuando en un momento que siento como el entorno, porque llegué allí, no me di cuenta, Ajá. y abro mis ojos y yo veo que yo estoy aquí adelante. Amada, y yo me quedé así, como pasmada. Ajá. Y cierro los ojos de nuevo. Y yo siento como viene esta mano sobre mí. Amada, mire, me puso las manos el Señor. Yo sentía aquella mano pesada. Y me fui al suelo. Dios mío. No sé cuánto tiempo duré ni nada. Pero ahí me sumergí en la presencia del Señor. Y fue Dios mismo, nadie me tocó. El Dios Señor me hizo mío. sentir la experiencia que yo le pedí. Wow. Y ahí entonces ya vengo con otra perspectiva a la iglesia. Ajá. Ya el Espíritu Santo comienza a tratar conmigo. Ajá. Ya yo no era espectadora, ya yo era buscadora. Wow. Y llego entonces ya cuando ya voy a la iglesia con Gris, me siento con ella adelante. Ya teníamos ella una silla aquí y yo la otra aquí, hasta toda la vida ahí nos sentamos. Wow. Me impresionó, Ilkania, cuando estábamos platicando, que me dijiste de que cuando tú aceptaste a Jesús, el Espíritu Santo te decía, hay algo que tú tienes que cortar, que inocentemente tu mamá había hecho. Amén. Yo me convierto al Señor y ya voy en esta etapa como estoy yendo a la iglesia, estoy conociendo de Dios, pero realmente ni sé bien todavía en lo que estoy. Ujú. No sé si a ti te pasó así, pero a muchas personas le pasan como que comienzan a ir a la iglesia, que el Espíritu como que lo va llamando, pero en sí están como ajenos, como que no, en verdad ni saben en lo que están. A mí me pasó así. Yo duré básicamente casi como un año en esas condiciones que yo estaba en la iglesia evangélica, pero no era evangélica. No era cristiana todavía. Estaba sin el conocimiento real de lo que yo estaba, pero que me gustaba y iba con mi amiga a acompañarla. Pero cuando ya yo entro en el conocimiento del Señor, que ya me convierto, que ya lo acepto, que hacen el llamado y yo paso y acepto al Señor, entonces ya que estoy escuchando la palabra de lo que es ser cristiano, de cuáles son las maldiciones generacionales, de cómo la persona puede acarrear maldiciones, y cómo pueden haber cosas en su vida que sean ataduras. Entonces yo ahí me viene a mi mente cuando yo era niña, que era enfermosa, que tenía el asma y todo lo que mi mamá hizo conmigo para que yo me sanara. Y entonces yo entiendo por la palabra que yo necesito ser liberada. Wow. Yo necesito ser liberada de esto. Yo necesito
que haya un rompimiento de lo que mi mamá había hecho conmigo, dándome todas esas cosas, todas esas tomas y lo que hizo con mi pelo. Y entonces yo comienzo, le pregunté a un pastor, qué uno tenía que hacer cuando, cuando pasaban cosas así. Y entonces él me dice, uno tiene que renunciar, uno tiene que declarar y uno tiene que pedirle al Señor que te libere de esas ataduras. Y pues yo así lo hice. Wow. Sí. Acepto al Señor y entonces digo, pues Señor, yo necesito que de toda maldición generacional, de todo pacto que mi mamá haya hecho con haciéndome este tipo de cosas para que yo fuera sana, Señor, yo necesito ser libre de toda maldición. Wow. Eso lo hice yo misma en el conocimiento que iba recibiendo del Señor. Nadie tuvo que decirme. Tampoco yo no sentía como cosas raras en mí. Bueno, algo que yo no te dije fue que a mí me pasaba algo sobrenatural. Yo comencé me acostaba, por ejemplo, de tarde en mi cama. Normalmente era de día, era de tarde que me pasaba esto. Y era que yo estaba acostada en mi cama, pero yo me veía acostada y yo estaba afuera de mi cuerpo. Yo estaba acostada, no me podía mover, no podía como abrir los ojos, pero yo no estaba ahí. Wow. Era como mi cuerpo nada más, pero yo me salía en el espíritu. Wow. A mí me pasaba eso, me pasó muchas veces. ¿Muy repetido? Muy repetido, yo no entendía, pero sí yo cuando salía como de mi cuerpo, yo misma me veía que estaba acostada, pero yo no me podía mover. Entonces yo comenzaba en mi mente hace muy poquito yo entendí esto. Wow. No hace tanto, yo pude entender esto. El pastor Alberto estuvo hablando de esto y ahí fue que yo entendí lo que a mí me pasaba en ese momento. Wow. Pero cuando me pasaba esto, pues yo ahí acostada y yo misma viéndome, yo hacía un esfuerzo sobrenatural y le oraba a Dios. Y yo le decía, Señor, yo estoy muerta. O ¿por qué no me puedo mover ni abrir los ojos? Pero yo me estoy viendo que estoy acostada, pero yo misma me estoy viendo que yo estoy levantada. Wow. Y entonces yo hacía como un esfuerzo sobrenatural por moverme hasta que lograba moverme. Pero era como una fuerza que yo hacía hasta que yo sentía que como que el espíritu se me volvía a conectar. Era algo bien extraño. ¿Solamente tú te dabas cuenta de eso? Sí. ¿Nadie que estuviera despierta se daba cuenta? Nadie se dio cuenta. Wow. Nadie se daba cuenta, pero sí me pasaba esto. El otro día el pastor Alberto estaba comentando sobre esto y es que en esos momentos uno está fuera del cuerpo y Dios quiere que tú hagas algo, tú tienes como una misión. Pero como yo no entendía, no sabía qué era lo que me pasaba, pues yo lo único que trataba era de despertarme. Wow. Pero yo veía la que estaba mirándome a mí ahí acostada, yo veía las cosas que estaban pasando a mi alrededor. Wow. Sí, yo veía, por ejemplo, a mi mamá, yo veía a mis hermanos, y entonces el Señor como que veía cosas que yo no la veía normalmente como cuando yo estaba normal en mi cuerpo. ¿Tú ves? Wow. Wow. Pero entonces a que tú dices que era algo que Dios te estaba mostrando. Con lo que has aprendido, lo que se te ha revelado hace muy poco tiempo. Exactamente, sí. Pero realmente no sé ahora mismo. Con exactitud. No, exactamente. No logré como conectar eso con el espíritu que el Señor quería quizá en ese momento, pero sí a mí me pasó esa experiencia. Wow, Hircania, Sí. es impresionante. Sí, sí. Pero podemos decir que el Señor te ha guardado. Sí. El Señor me ha puesto sus ojos sobre ti y sobre Amén. todo los que están ahí sintonizándonos Sí, este sí. día. El Señor me guardó de una manera preciosa y
puedo decir que el Señor depositó a través de que ya yo conozco de Dios, entonces puedo entender el amor de Dios. Wow. Puedo ver cómo, como dicen en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Y entonces pude entender ese amor que Dios depositó en mí desde mi nacimiento, desde Wow. mi niñez, donde Él guardó como mi corazón y nunca ha dejado que situaciones, dificultades, problemas en mi vida ni me aparten del Señor, ni tampoco me ocasionen raíces de amargura en mi corazón, de manera tal que yo pueda sentir odio o resentimiento por ninguna persona, Wow. sino que Dios como depositó ese amor en mí de que yo pueda entender la situación del otro, y como el Señor dice en su palabra, no puedo ver al hombre, tengo que ver al enemigo que Aquí está está detrás de él, detrás. que quiere destruirme a mí, quiere destruir a esa persona. Wow. Porque eso es lo que Dios quiere a través de que nosotros lo conocemos a Él. Que Eso nosotros es. tengamos el verdadero amor que es Cristo. Wow, es increíble, Irkania. Me fascina esta historia porque a veces pensamos, y yo sé que estábamos compartiendo eso, que muchas veces nosotros pensamos que no tenemos un testimonio porque no hemos andado en drogas, en situaciones muy difíciles para todos nuestros hermanos que lo han pasado. Ujú. Pero qué maravilloso cuando Dios desde muy pequeña ha guardado un corazón. Amén, Sí. amén. Y después que yo conozco a Dios, entiendo por qué Dios me hizo así, por Ujú, qué Dios permitió esto en mí, porque ya cuando me caso, ujú. sí, tuve tantas situaciones difíciles en mi matrimonio. Mm, Ya me caso, mi esposo no cristiano, yo me convierto, ya lo tenía de novio, y me convierto al Señor, pero me caso ya como al año de conocer al Señor, ujú. y mi esposo pues no conocía de Dios. Venía de una familia, un hombre honorable, pero con un mal carácter. Wow. Entonces yo entendí en el trayecto de mi matrimonio cómo Dios pudo inyectar ese amor en mí para yo poder resistir Wow. lo que el matrimonio que iba a tener. Dios Cómo mío. podía guardar en el matrimonio Ujú. y guardar el fruto de mi matrimonio, Dios que son mis hijas. mío. Wow. Yo pude entender esto ya cuando yo comienzo a servirle a Dios. Ujú, Porque mira qué pasa, que desde que me convierto, pues entonces serví en mi iglesia. ujú. Trabajé ahí en la iglesia que me convertí, de secretaria. Wow. Y tanto era la secretaria de mi iglesia como fui la secretaria de mi concilio completo en mi país. Wow. Wow. Ahí donde trabajaba con unos 25 pastores más o menos. Y Qué maravilloso, Irgania. Perdóname. ¿Qué te hace tomar fue difícil la situación con tu esposo? ujú, Pero siempre tuviste esa paz, siempre tuviste esa sabiduría. ¿Cómo le hacías para tener eso? yo te digo que fue como una sabiduría tan especial que Dios depositó en mí, Ujú. que yo podía sobrellevar esta mala crianza, diría yo, como Ajá, ajá, este mal carácter de mi esposo, ajá. a los pies del Señor, con una palabra que el Señor decía que siempre se le dice a los matrimonios: Ajá, no deje que el enojo se ponga sobre el sol. ajá, No permitas que el enojo pase de un día. ajá. Esa es Sí, que caiga el sol y el ajá, enojo esté sobre, ahí. sobre nuestro enojo, exactamente. Entonces, eh, mi esposo era muy enojón, Wow. muy peleón. Ajá. Era bien malhumorado, Wow. y era un poquito difícil como, eh, ¿cómo se dice esto? Como que tú agradarlo, Ujú. como que se sintiera agradado. No había, No había no había forma. forma, Ujú. sí.
Entonces, esta sabiduría Dios me dio de que entonces yo no lo veía a él, no me molestaba, yo no sé, no se lo tomaba en cuenta. Yo Wow. siempre trataba de buscar la vuelta de que las cosas se sobrellevaran. Ajá. Wow. Este, Él vivía básicamente fuera de la casa, se iba temprano y se iba a la casa de sus abuelos y regresaba en la noche. Entonces esto me ayudó. Así también como era enojón, se iba muchas veces, se quedaba por la casa y duraba semanas, duraba un mes, duraba hasta 3 meses enojado. Sí, y entonces ahí yo en mi caminar con el Señor, en oración, en mi búsqueda, yo hablaba con el Señor y el Señor, yo siempre trataba de perdonarlo, de estar bien, de yo no sentir ni enojo ni rencor. Wow. Entonces yo esperaba que se le pasara. Y Tú peleabas esas esa guerras guerra amada. con la boca cerrada. Hace poco le decía a alguien yo, pelea esa guerra con tu boca cerrada y de Amén. rodillas. Así mismo, amada, en Eso las así es. rodillas, ahí los callos me salían en las rodillas. No, yo no era una santa tampoco. Ujú, También no era que yo todo el tiempo me quedaba callada. A ujú. veces se me salía, como dice uno, el El apellido. apellido, sí. Sí, sí, Y sí. también, pues respondía a la agresión verbal, como muchas veces callaba y muchas veces aguantaba Ujú, y me iba a los pies del Señor, pues había un día que yo también decía la verdad. Yo trataba de hacerle entender ujú, y así más o menos lo hacíamos. ujú. Pero fue un tiempo donde mis hijas pequeñas, yo la tuve en el Señor y ellas siempre las mantuve ocupadas. Wow. Dios me dio una sabiduría. Las muchachas crecieron, yo estaba trabajando en mi iglesia, entonces ellas estaban conmigo. Wow. Estaban en la escuela, siempre estábamos que en un retiro, o que ellas comenzaron su ministerio pequeñitas de adoración, el ministerio de adoración, y Wow. estaban en un ensayo. Yo las tenía, por ejemplo, en diferentes escuelas, tanto en una escuela de pintura como en una escuela de canto. Wow. Las tuve en una escuela cristiana Wow. y donde ellas también hacían sus trabajos en la escuela y como que ellas tuvieron el tiempo de cornonía igual que yo en las cosas de Dios. Wow. Irkania, trataste de hacer lo que hizo tu mamá. Llevar el balance. Nunca Amén. hacerle sentir mal a tus hijas. Tu papá Amén. tiene mal carácter, no está en casa porque está Exactamente. Así con mismo. una rabieta. Así es. Así. Qué hermoso, Y ya Irkania. mis hijas ya grandes, vamos a decir, pues la pequeña la tuve cuando ya la grande tenía 12 años. Wow. Sí, entonces ya ellas iban creciendo. Ya hay cosas que tú no la puedes ocultar y que Ajá. ellos se van dando Ellos se cuenta. enteran, sí. Y que sí ya comienzan a preguntar Mm. y a ver y también a sentir. Y bueno, ya mis hijas llegaron un tiempo ya 15 y 16 años, 18, entonces donde hacían preguntas, que no se viera demasiado fuerte Cruda. para ellas, muy Ajá. cruda, sí. Pero sucedió lo siguiente, que mi esposo se convierte Wow. al Señor. Wow. Aquí en mi iglesia, pero en la de aquí de Estados Unidos, Ajá. porque mi esposo viajaba desde pequeño. Ajá. Y a raíz de eso, entonces, la conversión de mi esposo se convirtió en una situación peor, porque mi esposo entonces adoptó Ay. una doctrina de los peces y los panes, Ujú. y hace que él, él coja esta doctrina de hacer esto como que hacer un campo, algo que han hecho muchos aquí también, como grupos Ujú. que se van a la montaña y hacen Su propia agronomía y área. hacen su propia área. Entonces Ajá. él tiene este concepto. Sí, Wow. ha adoptado esto. Pues ahí, nosotros entre
Cambio. entre ese cambio y esa situación, entonces ahora era algo totalmente distinto. Pero igual Dios nos ayudó. Wow. Igual Dios nos ayudó a las 4, ya la pequeña que está creciendo, a solventar esta situación y a saber lo que está pasando con su papá. A raíz de ahí vienen problemas psicológicos y muchas situaciones en él donde tuve que tratarlo primeramente con el Espíritu, en el Señor, los pastores, en las cosas de Dios y luego psiquiátricamente y todas estas cosas, pero mansamente él ha seguido con esos ideales, con esa doctrina de hacer ese campo, de donde allí vivan 5,000 familias y este tipo de cosas, pero ah, lo hemos acoplado tranquilamente. Cómo Dios obra de diferentes maneras. Así es, Y amada. cómo Dios te ha dado esa paz y Amén. esa sabiduría para sobrellevar estas cosas. Esas cosas. Algo hermoso, Karen, y que quiero dejarle a la audiencia, Ujú, es que cuando ya yo estoy aquí en los Estados Unidos, o sea, yo tengo una palabra de parte del Señor, ujú, cuando aún yo tenía las dos niñas, las dos grandes nada más. ujú. Y una pastora del concilio que pertenecía, ella me profetiza un día y me dice, tú vas para Estados Unidos Wow, con tus 3 niñas. wow. Yo solamente tenía 2. Dios mío, Pasaron 12 años y vino el cumplimiento de eso. Dios mío. Y me dice, con mis 3 niñas. No dijo, con mi esposo también. Ujú, Cuando ya viene el cumplimiento de eso, mi mamá nos había pedido, mi mamá ciudadana, ujú, y mi esposo viajaba desde los 10 años, pero nunca se hizo ciudadano ujú, y tampoco nunca nos pidió porque nunca vivió directamente aquí, venía varias veces al año. ujú, Entonces, cuando viene el cumplimiento de ese viaje, ya que ya nos sale y vamos a venir para acá, entonces en ese mismo año a mi esposo se le vence la residencia. wow. Y mi esposo nos dice, yo voy a dar un último viaje a Estados Unidos y no vuelvo más. Ujú, Oh, Señor, ¿qué pasó aquí? wow. Cuando yo recuerdo aquella profecía Ujú, que me profetizó esa pastora. Y no estoy entendiendo, no estoy entendiendo. Y nos metemos en oración. Creo que Jamie algunas veces ha dicho, ha hablado de esto, ha testificado. Entonces nosotras tenemos una vida allá, mis hijas tienen su vida allá también, Wow. ya están en las universidades, ya tenemos toda una vida. ujú, Entonces, bueno, vemos esta situación y nos metemos con Dios. wow. Yo usaba una estrategia muy linda, que no puedo dejar de decirla, y es que cada año en mis vacaciones, Ujú, yo los 3 primeros días le daba una primicia al Señor. wow. Yo me iba con ellas 2 primero, las 2 grandes, 3 días de ayuno y oración Wow. en esas mis vacaciones. Ujú, Y me iba a un altar a donde una amiga que tenía una habitación ujú, para eso de oración. Y yo me iba esos 3 días con ella. Y ahí hacíamos ayuno y oración. Yo hacía los 3 días y a ella se lo hacía de otra manera, se lo hacía dinámico, como digo yo. ujú, Un día se lo hacía comiendo frutica, mañana 12 y tarde, ella lo hacían hasta las 6. Yo hacía el ayuno los 3 días corridos. Y otro día se lo hacía con, por ejemplo, yogur. Y otro día se lo hacía con ensalada. Y Ajá. así pasábamos los 3 días. Y así se la enseñé a mis hijas. No la llevaba y la traía a la iglesia. No, no, no. ujú, Yo la enseñé a tener una relación con Dios, a ujú. buscar de Dios, a amar a Dios y a que su vida ellas se la dedicaran a Dios. Qué hermoso, qué Desde hermoso. pequeñita les enseñé. Qué hermoso, Iscania. A mí me tienes así como pegada a la historia, porque es una historia increíble cómo Dios desde tu niñez hasta hoy
ha estado contigo. Amén. Y Así ha así sido, mismo amada. va a estar con todo aquel que le busque. Así es. Que le busque y se le Que se entregue. entregue ciegamente. Amén. Yo digo, mi pastor decía eso y yo lo acogí. Yo decía, yo le creí a Dios y me entregué al Señor ciegamente. Qué Y hermoso. nunca he dado un paso atrás, amada. Siempre, a pesar de situaciones, pruebas, escasez, dificultades Ujú, que nos vienen en la vida, ujú. yo le creí a un Dios poderoso y a los pies de Él es que me voy. Qué hermoso. Él Qué es el que hermoso. él es el que me resuelve. Amén, amén. Irkania, gracias. Y gracias a todos los que han estado ahí sintonizando este testimonio. Le agradecemos y le bendecimos y recuerde, solamente en Dios podemos tener la victoria. Dios te bendiga. Shalom.